Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, como hemos estado comentando, uno de los principales tópicos noticiosos de la semana lo es la sequía, esta situación, estos fuegos que se están produciendo en diferentes lugares del país y así por el estilo. Escasez de agua y la gente habla de una organización, un organismo que se le denomina la Mesa del Agua y etcétera. Pero la población común, real y efectivamente es muy poco lo que domina con respecto a el manejo real que le da el gobierno para resolver la situación. Para que nosotros tengamos una idea más clara de cómo andan las cosas, qué es lo que realmente pasa, hemos procurado conversar con el ingeniero Zacarías Grullón. Federico Grullón. Él es, de acuerdo a lo que tenemos acá, encargado del Departamento de Mitigación y Proyectos del Consejo Nacional. Complétalo usted, porque es muy largo. Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se siente? Todo muy bien, don Claudio. Bueno, usted va a tener entonces que explicarnos qué están haciendo estos organismos oficiales a propósito de la anunciada sequía que la gente conoce, porque yo le voy a hablar como un ciudadano común. La gente se ha enterado a través de los medios que la sequía ha provocado muertes de animales, está provocando dificultades en algunos arroyos, las presas no tienen agua, y a nosotros nos gustaría que usted nos diga, ya no necesariamente con un criterio como del gobierno, sino como si usted fuera, se me excluya un poco para que nos diga, esto es lo que pasa y esto es lo que está haciendo el gobierno. Bien, muy buenas tardes y ante todo agradecer la invitación que nos hacen para poder hablar sobre todo de un tema que, aunque se habla de sequía, pero no se menciona mucho en los medios, que es el cambio climático. Así es. Fíjese, para poner en contexto todo, o sea, la sequía no solamente es en el país que está sucediendo, hay una sequía en la región, parte de ella ocasionada por lo que es el fenómeno del Niño, que ya inició en febrero, hasta mayo puede ser que se extienda. Eso hace que los parámetros climáticos cambien. Pero el cambio climático per se es importante que usted y los medios se empoderen de esta palabra y lo lleven en el día a día. ¿Todo esto es consecuencia del cambio climático? Sí, en su mayor parte, porque muchas veces solamente se le quiere acusar que es deforestación o mal manejo de las cuencas y todo eso. Pero para hablar del cambio climático, fíjese que le voy a decir cómo se produce el cambio climático. El cambio climático parte a partir de la quema de combustibles fósiles cuando el hombre comienza la era industrial. Antes de ahí solamente existía lo que era variabilidad climática, que es el cambio natural del clima en procesos de periodos de años muy largos. Provocado por el movimiento de la Tierra. La Tierra y un sinnúmero del Sol y todo eso. Pero ¿qué pasa? Al hombre, todo ese CO2 que está acumulado en el suelo, que es los combustibles fósiles, todo ese CO2 fue capturado por los árboles durante millones de años y puesto sobre el subsuelo. ¿Qué ha pasado? Que el hombre lo está sacando nuevamente y lo está emitiendo nuevamente a la atmósfera. Y hay una alta concentración de esos gases que tienen la capacidad de retener el calor que nos entra diariamente a través de la radiación solar. Eso ha cambiado el balance energético de la Tierra. Hay un hombre que no cree en eso, en el mundo. Bueno, de 195 países que son parte de la Convención Marco de Cambio Climático, 194 no pueden estar equivocados. Hoy Donald Trump dice que bueno, él no cree en el cambio climático. La Casa Blanca precisamente no cree en eso, pero sí hay muchos estados que toman medidas para enfrentar el cambio climático. Tenemos a California, que es un gobierno que está avanzando en ese tema. Pero las cosas de él ya no tienes acostumbrado, no hay problema. Sí, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo para que todos contribuyamos a reducir esas emisiones de esos gases. Si no limitamos las emisiones de los gases de efecto invernadero, todo esto que estamos sufriendo hoy, la sequía van a ser más prolongadas, los ciclos van a ser cada vez más extensos, o sea, va a llover menos, porque el cambio climático, los efectos son los siguientes: aumenta la temperatura media global, cambian las variaciones de las precipitaciones, o sea, mucha sequía o mucha lluvia repentina, debido a que a mayor temperatura se evapora mucho mayor cantidad de agua de los océanos, las nubes se concentran mucha agua y de repente toda esa agua cae en poco tiempo. Y hay inundaciones masivas que la estamos viendo más repetidamente a nivel global. También está el derretimiento de los glaciares. Recientemente hubo una reunión en Nairobi, Kenia, de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, donde el reporte dice que en el año 2050 la temperatura en el Ártico subirá de 3 a 5 grados. Si eso sucede, ya todo el hielo que está en la Antártida va a desaparecer. Y del año 79 hasta la fecha ha desaparecido un 40% del volumen de la masa de hielo. ¿Qué significa eso? Que el nivel del mar va a aumentar
O sea, nosotros no solamente nos va a afectar, nosotros no solamente nos va a afectar la sequía, nos va a afectar también la elevación del nivel del mar. Nuestras costas se comienzan a erosionar y eso va a hacer que la isla sea un poco más pequeña porque va destruyendo toda la costa y esa agua salada penetre a los acuíferos de agua potable y va a dañar nuestra agua dulce, que es para consumo, y que eso también no se menciona mucho, solamente sequía, pero si el agua del sal penetra y salinifica esa agua potable, no vamos a tener ni agua para consumo ni tampoco agua para agricultura. O sea que el fenómeno del cambio climático es importante y me alegro que usted nos haya invitado para que sea un tema del día a día, que no solamente se mencione cuando haya un evento de este tipo, porque se espera, según la ciencia, que esto vaya cada vez empeorando más. Ingeniero Grullón, hay un asunto, la gente entiende que así como usted lo acaba de explicar, bueno, pues esto se debe al consumo, a la quema de tanto petróleo, por aquí y por allá, pero además las emisiones de gases de algunas armas y ese tipo de cosas que se han estado disparando, por así decirlo, ¿verdad? Sí. A través de todo el tiempo. Sí. Ahora bien, no se ha procurado, ese es el afán de reducir las armas atómicas, por ejemplo, y ese tipo de cosas. ¿Cómo entiende usted que va? Usted mencionó una cantidad determinada de países, pero ¿cuántos son más? ¿Son más los que creen que los que no creen? Bueno, usted mencionó otro asunto que es las armas. Los dos riesgos más potenciales de la humanidad es el cambio climático, que es el reto mayor que tiene ahora mismo la población, y las armas nucleares. Aunque las armas nucleares, por el lanzamiento per se, no emiten esos gases que calientan el planeta, porque los principales gases son el dióxido de carbono, el CO2, el metano y el óxido nitroso. Hay otros gases industriales como los HFC, que se usan para refrigeración y aire acondicionado, y otros que se usan en la industria eléctrica. Pero, ¿qué sucede? Que ya hay negociaciones para limitar la emisión de esos gases. Muchos de ustedes quizás han escuchado lo que es el Acuerdo de París, donde en el año 2015 se adoptó en la COP21, donde estuvo nuestro presidente representando a la delegación allá, y el país adoptó el Acuerdo de París, donde 196 países, incluyendo Estados Unidos, que luego posteriormente se sale, pero hay 195 países que aún están trabajando y haciendo esfuerzos para que se reduzcan esas emisiones. De lo contrario, nos va a salir más caro si no tomamos medidas para mitigar, que después lo que vamos a tener que gastar para recuperarnos de los impactos del cambio climático. Vamos a República Dominicana de manera específica. Con esta problemática de la sequía y este tipo de cosas, ¿qué está haciendo el gobierno para procurar que lo que nos afecta como consecuencia de lo que usted ha explicado nos haga el menor daño posible? ¿Qué hace el gobierno? Bueno, precisamente hay un plan de reforestación que se está llevando a cabo, organizado por el presidente de la República. Ustedes saben que los bosques y los árboles capturan el agua, ya sea en los bosques nublados o nubosos. Ahí en la copa de los árboles absorben y esa agua la inyectan a la tierra. O sea, eso captura también dióxido de carbono, eso reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también hay que implementar prácticas inteligentes agrícolas, porque fíjense que ya se está mermando la producción agrícola, producto de que no hay agua para regarlo. Entonces hay que buscar ya ahora otro tipo de productos o plantas que se puedan adaptar a estos cambios de temperatura y a esta escasez de agua. Por poner un ejemplo, ya hay tecnología, por ejemplo, en la siembra de arroz. Por ejemplo, en Filipinas ya hay un tipo de planta que resiste bajo el agua 5 semanas. Alrededor de 5 semanas bajo el agua y no se daña el arroz. O sea, eso son ya tecnologías que debemos ir pensando qué tipo de producto podemos nosotros ya ir implementando para que cuando haya sequía no merme la producción agrícola, porque el país produce el 80% de los alimentos que se consume acá. Esto va a generar cambios en la cultura de la mayoría de los países, porque al tener que comenzar a variar lo que es la producción de sus alimentos, también va a variar el manejo cultural de la gente con respecto a la producción de alimentos, precisamente. Así es, así es. Entonces, yo le pregunto, ahora mismo en República Dominicana está lloviendo poco. Tenemos las presas casi vacías. Sí. ¿Qué esperanza tenemos de que, mañana, pasado, lloverá, habrán grandes chubascos o aguaceros y volveremos a tener las presas llenas? Sí. Y ahí ya se calmó todo. Y entonces, y después, porque como usted acaba de orientarnos, hemos de aprender que nos afecta no solamente con la sequía, es decir, tan malo es que nos falte como tan malo es que nos sobre demasiado agua.
Así es, ahí está la parte de lo que se llama la adaptación al cambio climático. El cambio climático tiene dos caras de la moneda, que es la mitigación, que es evitar las emisiones de esos gases que causan el cambio climático, el calentamiento global, y está la parte de adaptación, que es cómo nos hacemos menos vulnerables o más resilientes a esos impactos. O sea, en ese sentido que tenemos que crear políticas públicas para ir avanzando, que a la hora de que nos vaya a impactar un fenómeno, tengamos ya medidas previamente, no tomarlas luego que viene el fenómeno. Y eso hay que trabajar todo en conjunto, no solamente el gobierno, el sector privado y la sociedad civil tienen que involucrarse, ciudadanos, ahorrar agua, no derrochar agua, porque es responsabilidad de todos, no solamente del Estado. Si usted en su casa, el agua que tiene almacenada no la regula, usted se le va a acabar en un momento dado. O sea, que todo en conjunto, que la sociedad debe trabajar junto con el Estado. Y quisiera pasar un video brevemente muy bien, que habla de la sequía en Chile. Eso recién pasó, así que si el director lo tiene listo, por favor. Pues cómo no, vamos a ver si y luego lo podemos el video. Este terreno árido fue hasta hace un tiempo la laguna Aculeo, uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Los residentes de la zona, ubicada a 70 kilómetros al suroeste de Santiago, ven con tristeza el paisaje actual. Había mucha lancha, mucho kayak, toda la gente tenía acá sus lanchas, sus cosas, y de un momento a otro tuvieron que llevarse todo porque ya no había agua, no había donde poder ocupar todo lo que tenían. Así que la gente fue cada vez menos y así fuimos matando la laguna de a poco, que ahora encuentro que está muerta. El nivel del agua comenzó a descender de forma paulatina en 2011, hasta que en mayo pasado la laguna se secó totalmente. Se cree que en los próximos años la cantidad de lluvia seguirá bajando, producto de los efectos del cambio climático. Con ello, también se mermó el medio de vida de los 10.000 habitantes de la zona que atendían al turismo de verano. O sea, antes mis abuelos todos contaban que llovía una semana torrencial, y ahora con suerte llueve 2 días. No, nada. Y se lo fue la laguna, se lo fue el turismo, murió el camping, los negocios, todo acá. También existen otros factores que aumentaron la presión sobre la cuenca y colaboraron con su vaciamiento. Hay actividades como la agricultura y como todo el desarrollo de proyectos inmobiliarios o de la misma población que ya existe, ¿cierto?, en torno a la laguna de Aculeo, asociado a proyectos turísticos, casas de segundas casas de la población de la zona de la región metropolitana, que configuran un escenario de demanda de agua bastante importante. Cerca del 70% de la población chilena vive en zonas de sequía o donde la cantidad de lluvia ha disminuido. Expertos advierten que hasta 2030 la temperatura del agua seguirá subiendo y las cuencas del centro del país experimentarán disminuciones de hasta un 30%. Reflexiones con Roberto Claudio. Señores, cuando vemos informaciones de esta naturaleza, a la mente nos llega la situación que se registró, por ejemplo, en el lago Enriquillo, de lo que le vamos a preguntar al ingeniero Federico Grullón, que nos dé una explicación y una orientación al respecto, porque a ciencia cierta lo que uno acaba de ver es como para preocuparse. Y si tenemos dificultades en las presas, y en el lago Enriquillo hace unos días vimos que bajó muchísimo o que se extendió demasiado, porque como él explicaba, puede ser que haya exceso de agua o puede ser que haya exceso de escasez de agua. Entonces, esa situación que vimos ahí es parecida a lo que se dio aquí en República Dominicana con respecto al lago Enriquillo. De cierta forma es parecida a lo que pasó con el lago Enriquillo, que además, en vez de disminuir su volumen, lo que hizo que aumentó el volumen. Pero como usted mencionó, fue que hubo un periodo de lluvia bastante extenso, donde ahí, al caer tanta agua, el lago aumentó su nivel de manera rápidamente. Fíjese que eso no pasó en un periodo de tiempo muy largo, sino que rápidamente las casas se fueron inundando, y eso causó que hubo que mover a una población inclusive de la zona. Sí. Que es una medida que el gobierno tomó, que es lo que se llama una medida de adaptación. Entonces, esa población que estaba ya vulnerable a esa zona, que perdió todo su área de producción, tuvo que hacérsele un lugar donde ya cualquier elevación del nivel del lago no le va a afectar. Eso se llama medida de adaptación. Al igual que como sucedió con la Nueva Barquita. Ustedes saben que anteriormente, cada vez que llovía un poco, esas personas ahí tenían que salir corriendo. Ahora viven esas personas tranquilas, porque ya no son impactadas por las inundaciones del río. Así es.
Es ahí donde entran organismos como el que usted pertenece, mitigación y desastre, para la planificación de la solución a ese tipo de problemas. Correcto, correcto. Entonces, justamente nosotros entendemos que, ¿qué es lo que acontece? Que la población común, yo no diría que vive de espalda, sino que al no ser algo que se presenta tan frecuente, como que no le da mucha preocupación. Lo mismo que cuando se habla de los tsunamis. Aquí hemos visto que se han realizado varias, ¿cómo le llamamos a esto? Pruebas. Sí, pruebas. Simulacros. Simulacros, esa es la palabra que buscaba. En términos de lo que podría, cómo se enfrenta o qué hay que hacer cuando se produce un tsunami. Pero aquí no hemos visto ninguno todavía. Ahora, el hecho de que no se haya registrado un tsunami no quiere decir que nosotros no estemos preparados para ello, porque hubo, y usted me recordará, usted sabrá más de eso que yo, la situación en Matanza y Matancita, en Nagua. Claro. ¿Eran situaciones que tuvieron que ver con eso? ¿Me puede dar una explicación al respecto? Excelente pregunta, porque eso nos sirve para nosotros aclarar muchas, a veces, informaciones erróneas que se dan en ese sentido. O sea, los tsunamis no tienen nada que ver con el cambio climático. O sea, el cambio climático puede seguir aumentando la temperatura, puede seguir habiendo variación en las precipitaciones, pero no afecta a lo que es un tsunami. Un tsunami es generado por un terremoto en el fondo del mar y se crea una ola que entonces penetra. Que eso es cosa aparte. Correcto, correcto. A lo que se está expuesto también. Sí, así es. Precisamente, bueno, usted mencionó que la población casi desconoce o está de espaldas en ese sentido. Nosotros llevamos a cabo un proyecto de educación en cambio climático que ya la escuela en nivel básico y nivel medio se está implementando y se está educando a los jóvenes sobre este tema de cambio climático, porque la futura generación no puede darle espalda, como usted dice, tiene que estar consciente de este fenómeno para que tome medidas para poder enfrentarlo. O sea, hemos formado ya más de 4.000 docentes, formadores de formadores en el tema de cambio climático. Y fue un proyecto tan exitoso que lo hemos traspolado a los países de Centroamérica, los países del SICA, y estamos llevando nuestra experiencia hacia ellos allá. Pero precisamente estamos llevando a cabo unos talleres para periodistas ahora mismo. Ayer tuvimos el jueves un taller aquí en Santo Domingo, donde invitamos a los periodistas de la Escuela de Periodismo para que conozcan y manejen el tema y sepan comunicar este tema de cambio climático. Tuvimos una mesa también con directores de medios. Y vamos a tener el próximo jueves en Santiago otro taller y en Asua, vamos a cubrir toda la región. Para que ustedes puedan empoderarse del tema y lo puedan comunicar y puedan concienciar, porque ustedes son los mejores para comunicar este problema a la sociedad. Para concienciar a la población, porque señores, aquí sabemos muy bien que tenemos 12 meses en el año y que la mitad es normal de sequía, por así decirlo, pero que hay 6 que son de lluvia y ese tipo de cosas, y ahí es donde se producen los ciclones, vienen las tormentas, y ya la población está muy acostumbrada a eso. Pero con respecto a eso que estamos hablando ahora, cambio climático y una serie de situaciones, hay que prepararse. Así es. Qué bueno que así sea. Vamos a la pausa porque nos queda mucho de qué hablar al respecto con el ingeniero Federico Grullón. Adelante, señor director. El 23 de marzo de 1950 se constituyó formalmente la Organización Meteorológica Mundial. Sus fines son la cooperación internacional en servicios y observaciones meteorológicos, promover el intercambio rápido de información meteorológica, la normalización de las observaciones meteorológicas y la publicación uniforme de observaciones y estadísticas. Entre las últimas preocupaciones de la organización está el cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, la deforestación, la construcción de presas están poniendo de manifiesto la influencia humana en este cambio. Fenómenos climáticos cada vez más virulentos como el Niño parece confirmarlo. Otro ámbito de estudio importante es la previsión de catástrofes naturales relacionadas con la meteorología, como son las tormentas tropicales o las inundaciones. La meteorología es fundamental para predecir sequías, inundaciones y otro tipo de fenómenos que causan estragos a la humanidad. El Día Meteorológico Mundial, 23 de marzo, también es la ocasión ideal para advertir acerca de los efectos que tiene la contaminación en el clima. Reflexiones con Roberto Claudio. Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, uno se ha quedado acá, bueno, pues anonadado con estas informaciones, porque a veces la vorágine política y
la situación de criminalidad, que aquello, lo otro, esos temas cotidianos nos envuelven, nos sustraen y nos descuidamos en cuestiones tan importantes como estas. Y a veces, por suerte, siempre aparecen organismos como el consejo suyo, para estar ahí diciéndonos, hey, hay que estar pendiente también de esto. Y esos cursos, ¿verdad? Pero yo me preguntaría, bien, hacen cursos para los periodistas, para los funcionarios, y los niños en las escuelas no tendrán la oportunidad de comenzar una educación temprana para que eso vaya con su propia formación y no tengan ya como adultos dificultades en manejar esos temas. Claro, excelente. O sea, realmente la nueva generación tiene que apoderarse del tema, porque de lo contrario van a repetir los mismos errores que hemos venido cometiendo nosotros. O sea, que hay que educarlo a ellos en ese sentido, precisamente como le mencioné en el bloque anterior. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Formación de Docentes, INAFOCAN, donde ya tiene un proyecto que se han formado más de 4.000 docentes, formador de formadores, y se incluyó en la currícula, se aprovechó, porque ese proyecto viene en el momento que se estaba haciendo transformación en la currícula dominicana, e incorporamos el tema de cambio climático dentro de ahí. Mira qué bien. Pero dentro de otro proyecto que lleva el Consejo, también estamos llevando lo que es el compostaje en la provincia de San Cristóbal, donde los jóvenes, los desperdicios de los alimentos que le dan a las escuelas públicas, no lo llevan a un vertedero porque eso genera gas metano que produce calentamiento global. ¿Qué están haciendo? Están tomando los residuos orgánicos y están haciendo compost, o sea, abono orgánico. Ese compost, sí. Y ya comenzamos con un piloto de 3 escuelas, ya tenemos 30 escuelas que se han incorporado porque se ha ido regando la voz y están interesados todos, y ya los profesores educan a los muchachos, tienen composteras en el patio de la escuela, y ellos mismos llevan los alimentos y lo hacen abono orgánico ahí. O sea, todo eso son contribuciones que estamos haciendo del Consejo de Cambio Climático. Y quiero decir que el Consejo de Cambio Climático, por la importancia que tiene el tema, lo preside el presidente de la República. O sea, el presidente del Consejo de Cambio Climático es el presidente, el licenciado Danilo Medina. O sea, porque es un tema tan relevante que no es un tema per se ambiental, sino es un tema que tiene que ver con todos los sectores, porque son afectados el sector de energía, agricultura, residuos, turismo. Entonces, el tema se transversaliza de la presidencia de la República. Así es. Bueno, este asunto de llegar a creer que real y efectivamente estamos, como yo decía hace un momento, de espalda al problema, la información que usted nos brinda nos hace ver que real y efectivamente se ha estado tomando en cuenta. Así es. En las escuelas se está enseñando sobre ese particular. Correcto. Y yo diría, y qué bueno que así sea. Así Ahora es. yo me pregunto, como señalaba usted hace un momento, estamos, esta generación no está tan empapada como va a quedar la generación que viene detrás de nosotros. Pero ¿con qué respuesta le damos? Usted advierte, o diría yo, los organismos a que usted pertenece, ¿tienen algún criterio de cuál es la conciencia de la población con respecto a la situación? Excelente pregunta. Nosotros hicimos realmente una encuesta en el año 2010, nos lo hizo la Gallup, hicimos una licitación y ganó la empresa Gallup, para ver la percepción de la población sobre el tema de cambio climático. Y determinamos que hay mucha debilidad, poca información, y por eso iniciamos el proceso de educación, a través de las escuelas, pero también a través de la sociedad civil. Y por eso queremos llegar más a los medios, porque los medios son los que día a día pueden ir concienciando sobre ese tema a la población. Inclusive vamos a ver si podemos hacer otra encuesta para compararla con la anterior, a ver cómo ha ido mejorando el tema de cambio climático en ese sentido. Y fíjese que también, usted mencionaba el tema de la sequía anteriormente, pero hay otro video que yo traje que quisiera que lo mostráramos, que tiene que ver con la erosión costera. A ver. Vamos a ver si estamos listos para ver el video que trajo el ingeniero. Bien, lo vamos a poner en queue. Perfecto. Porque hay un asunto que le iba justamente a preguntar en esa dirección. Bueno, la gente, así como hay personas escépticas que no creen en Dios, y mencionamos ahorita a un personaje mundial, como lo es el presidente de los Estados Unidos, que dice que no cree en eso. Entonces, así hay mucha gente que no cree en eso. Y a mí me gustaría saber cómo está nuestra población con respecto, nuestra población actual, la generación actual, con respecto al problema. Pero vamos a ver el video que nos trajo el ingeniero. Adelante, señor director. Bueno, el departamento de aquí no se ve mucho, pero es el primero que está en la esquina, justo frente al mar, el primer piso.
Lo tenemos desde que se construyó el edificio hace ya más de 10 años, como en el 2001, yo creo 2002. Y también que está pegado aquí era de mi familia, era de mi abuela, que también se perdió. No hemos podido entrar a ninguno de los dos desde que pasó María. Al romperse las paredes, los frames de las puertas se doblaron, mi puerta ni abre. El balcón de mi abuela le cayó un balcón encima, mira la ventana como está, esa es la sala. Ella tampoco ha podido entrar. Por lo menos ya hemos esto para que la gente pueda entrar y sacar las cosas, pero lo nuestro, la única opción sería romper la puerta de cristal y sacar las cosas. Pero también, como está esa estructura, eso como que nosotros no valen la pena, en verdad. Mi familia está que no, como ni quieren entrar, en verdad. Aquí muchos de los que tenían el apartamento aquí todavía debían hipoteca, tú sabes que esto apenas tenía 12 años. Cuando nosotros lo compramos, esto tenía como 30 pies básicamente de arena para allá de costa, que nosotros, allí eso era gigantesca la costa, se veía así de lado a lado de la playa. Y la cosa es que tuve fotos de los 70, o sea, algo así, todavía estaba la arena. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, lo que nos revela el video es que es real y efectivamente se ha estado produciendo ahí una reducción del terreno utilizable, ¿no? Pues sí, pero el aumento del nivel del mar. O sea, al irse derritiendo los glaciares, ese hielo que estaba antes en la costa se ha introducido al océano y el nivel del mar está aumentando. Y si hay un informe que dice que si la temperatura sube 3 grados de aquí a 2050, se podría ir en bote del Capitolio a la Casa Blanca, porque el nivel del mar aumentaría 6 metros. O sea, que había que irse, el presidente si quería ir al Capitolio tenía que irse en un bote, porque el nivel del mar va a subir a un punto que va a tapar a Washington. Ya lo ves. Bueno, yo pienso entonces, señores, que es imprescindible que le caigamos atrás a este tema y que, como decíamos hace un momento, no sigamos de espalda a la problemática que nos está generando el famoso cambio climático. Ingeniero, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por invitarnos. Vamos a procurar encontrar una nueva oportunidad para traer nuevamente al ingeniero Federico Grullón para que nos hable de esta problemática que la gente, bueno, pues es como si no existiera. Vamos. Señores, nos vemos en la próxima con un tema igualito de interesante. Adelante, señor director. Hasta la próxima. Con Roberto Claudio.